Muy bien. Buenos días de nuevo, o buenas tardes ya para algunos. Vamos a iniciar ahora la sesión número 4. 4, 4. Todavía están, ¿verdad? Dedito arriba si están presentes, ¿eh? Para poder continuar con esta sesión. Muy bien, entonces hoy día en la sesión 4 lo que vamos a ver es un tema bastante bonito también, bastante bonito, donde vamos a conocer el perfil de una persona víctima y cómo es el perfil de una persona agresora, ¿ok? Nuevamente, insisto, por favor, todo lo que usted pueda compartir con total libertad, ¿ok? Acá hay participaciones, no interrupciones. Así que usted no interrumpe, usted participa. Y está muy bien que participe. Nos enriquecemos todos con su participación. Comencemos primero, y usted me va a decir cuál es un mito o cuál es una realidad de estas frases que ustedes ven allí. El número 1, las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta. ¿Mito o realidad? A ver, escríbelo en el chat, vamos. O abra su micrófono si desea. ¿Mito o realidad? Oh, Ah, mito. mito, Mito. definitivamente, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Sin embargo, hay muchas personas que inician la consejería diciendo, ¿y por qué no te vas? ¿Y por qué te quedas? Eso es importante que podamos darle entendimiento. Es un mito, Mercedes, ¿eh? Es un mito, pero se vive como si fuera realidad. Es un mito. Si ella se aguanta, las cosas cambiarían y se mejoraría la relación. ¿Mito o realidad? Mito. Otro mito. Pero ¿cuántos han vivido eso? Ella tiene que aguantar para que todo pueda salir bien. Ella o él, porque también hay violencia contra hombres. Aquí en mi país, el 15% de víctimas de violencia son varones. Claro, el 85% son mujeres. Pero ya hay un 15% de varones que están siendo maltratados por sus propias esposas o por otras personas dentro del hogar. Si él no tomara alcohol, no golpearía a su esposa o compañera. ¿Mito o realidad? ¿Mm? Es otro mito. Mito. Ajá, Juana dice realidad. Es otro mito, muy bien. ¿Saben por qué? Hay mucha gente que toma alcohol y no golpea. Y hay gente que estando sano no golpea nunca, pero con el alcohol termina golpeando. El alcohol es un inhibidor muy potente para dejar salir aquello que está en el interior. Es como si el alcohol sea el desencadenante de ese volcán de dolor y violencia que sale, ¿no? Ay, este sí es recontra mito, ¿no? Las mujeres se merecen ser golpeadas porque se portan mal. Cambien la palabra mujeres por hijos. ¿Sería un mito o una realidad? ¿Merece alguien un golpe alguna vez? Nadie merece un golpe. Es mito. Totalmente. De acuerdo Total, contigo, mi hermano. 100% mito. 100% mito. Muy bien, mi estimado. 100% mito. Pero es justamente aquello que, es más, hace un momento alguien preguntaba acerca de la vara, lo vamos a ver también en la clase, si no me equivoco, es la próxima, pero adelantando un poquito a eso, o sea, el tan solo preguntar implica que no estamos seguros del uso de la vara. Pero en este tiempo no hay gente que usa la vara. Lo que hace es abusa de la vara. Entre el uso y el abuso hay mucha diferencia. Y es importante poder comprenderlo para saber de qué manera tratamos estos asuntos. Otro mito, si él trabaja, trae dinero a la casa y es bueno con los niños, una mujer no debe exigir más. Ella debe soportar sus defectos. Ver a la violencia como un defecto no ayuda a poder transformarla. La violencia no es parte de un defecto. La violencia es un comportamiento que aprendió la persona y con la cual domina o se aprovecha de otra persona más indefensa.
Veamos algunos otros mitos rápidamente para poder entender a dónde queremos llegar con esto. La violencia doméstica no afecta a los niños, ellos ni se fijan en esas cosas. Falso totalmente. Y no solo se fijan, ¿eh? No solo se fijan. Yo he tenido pacientes, niños y adolescentes, que me piden, me ruegan, me dice, doctor, por favor, dígale a mi mamá que se separe de mi papá. ¿Por qué? Porque no soportan la violencia. Y a veces es importante prestarle atención a esos niños, porque si no se volverán nuevamente como víctimas de violencia, se convertirán en victimarios de la violencia. Miren, esta frase que he puesto aquí, esto es la voluntad de Dios y nadie debe meter. Lastimosamente, hermanos, lo he escuchado también en algunas iglesias. Recuerdo el caso de un pastor que le dijo, hermana, ella fue a decirle, a denunciar a su esposo que le estaba maltratando, pero el esposo era un líder de la iglesia y el pastor le dice, hermana, usted no puede ir a denunciarlo, ¿cómo va a hacer eso? Va a quedar manchada el testimonio de la iglesia. ¿Cómo va a ir usted a una comisaría a denunciar a su esposo? Su esposo es líder en nuestra iglesia. Hermana, usted tiene que aprender a entender esto como parte de la voluntad de Dios. Tiene que orar un poco más. Yo voy a hablar con su esposo. Por favor, deme una semana, aunque sea, para hablar con su esposo, para que deje de maltratarlo. ¿Sabe qué pasó, mi hermano? En esa semana, el hombre la mató a golpes a esa hermanita. El pastor cayó en una depresión tan profunda, que incluso quiso dejar el ministerio, porque se sintió culpable de haber permitido que ese hombre terminara de matar a su esposa a golpes, un ministro dentro de la iglesia. Y no intento decir esto con la intención de poner en ridículo o de lastimar el ministerio de parte de Dios, no, mi hermano, sino que son casos y cosas que suceden y que lastimosamente, si no le tenemos la atención oportuna, podemos ser también parte de esta condición. Él mencionó en su, yo diría, ignorancia del tema, que todo se podía solucionar así nomás, dejándolo a la voluntad de Dios. No, mi hermano, Dios no tiene la voluntad de que alguien lastime a otra persona. Y el hecho de que esa persona estuviera en el ministerio, mire, el dolor que hubiera pasado de ser, de tener que acompañar a la esposa a una comisaría para denunciar al esposo violento, hubiera sido menor al dolor que vivió solo por la muerte de esta hermana, porque él sabía lo que estaba pasando. Edwin Lewis Cole, un autor muy importante, dijo en una frase justamente, ¿no? El dolor de cambiar siempre será menor al dolor de no cambiar. En otras palabras, cambiar duele, pero no cambiar duele más. Así es que no es voluntad de Dios que haya violencia en el hogar, ni mucho menos golpes. No es la voluntad de Dios. Juana escribe, ¿debo denunciar cuando lastiman psicológicamente? Claro que sí, claro que sí. Y si hay una ayuda pastoral adecuada, eso puede cambiar, también puede cambiar. Ojalá se pueda dar eso de una manera que pueda ayudar a que la persona tome el tiempo para hacer los cambios necesarios. De hecho, que hay que denunciarlo pastoralmente primero y después, cuando ya las condiciones se dan de una manera con que el riesgo se vuelve más intenso, hay que hacer una denuncia legal si es necesario también. Jorge, veo tu mano levantada. Adelante, por favor. Gracias por el espacio, Pastor. Pastor, una pregunta. Hablo de una forma personal. Eh, Había una pareja joven, de matrimonio joven, en la cual se estaban agrediendo, bueno, el varón estaba agrediéndolo verbalmente. Ambos sirven al Señor en el ministerio de alabanza, pero al ver eh, la poca decisión del varón de querer ser aconsejado, entonces yo tomé la decisión de decirle a la hermana de que se separara de su esposo, ¿no? Porque no se podía permitir la violencia. No le estaba diciendo que se divorciara, sino que se separara de su esposo porque, o sea, primero empiezan los gritos, luego empiezan las cachetadas
y ya luego empieza ya quizás hasta el homicidio, ¿no? Entonces, de mi parte, yo siempre estoy atrás de esto de la violencia porque he sido violento anteriormente, ¿no? Y sé que esto es algo traumático, sé que esto no es lo correcto, pero que me quiere, y entonces yo no puedo tolerar que se genere más violencia, ni dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Entonces, mi consejo fue decirle a la persona, sepárate de tu esposo, porque hasta que él tome una acción de que verdaderamente está arrepentido, que se dé cuenta realmente de su acción, porque lo primero que tienes que hacer es valorarte tú, amarte tú, respetarte tú, porque si tú no te valoras, tú no te amas, tú no te respetas, no esperes que la otra persona te lo haga, ¿no? Entonces, no sé si fue un buen consejo que le di o no, espero su respuesta, pastor. Gracias. Muy bien, Jorge, muy bien. Primero, destacar la valentía que tienes de reconocer aquello que Dios alguna vez obró en tu vida y te sacó de ello. Eso es ser valientes y me alegro muchísimo. Ya somos dos recuperados de esa violencia, ¿eh? Ya somos dos. Me alegro por ti. De verdad que sí. Un fuerte abrazo donde quiera que estés. Que Dios te siga usando en este ministerio. Punto número 1. Cuando damos un consejo, sobre todo el tema de la separación, es válido, totalmente válido, pero debe haber una separación guiada. ¿Qué significa eso? Que la separación no es abandono, de tal manera que si estamos en este caso y hemos sugerido que pueda haber alguna separación, debe hacerse en continua supervisión, bajo límites de tiempo y actividades que se hacen, porque estar separados de la esposa no implica tener la libertad de involucrarse en otra relación, hacer lo que quiera, no, no, no. Estamos separados para tratar el asunto de la violencia. No estamos separados porque no nos queremos o no queremos saber nada, etcétera. Ese es punto número 1. Punto número 2. Cuando tú le mencionas, tienes que quererte, tienes que amarte, tienes que respetarte, estoy de acuerdo contigo, muy de acuerdo, pero si la persona está como está, es porque eso no lo aprendió desde antes. Tal vez no recibió la enseñanza adecuada sobre amarse, sobre respetarse, sobre valorarse. Antes de que el amor sea mutuo, debe ser propio. Y el gran error que hemos cometido en la iglesia es que no hemos predicado sobre el amor propio, porque lo hemos confundido con vanagloria, con orgullo. Y la Biblia habla del amor propio. Cada uno tenga un concepto adecuado, con cordura, dice Pablo, de sí mismo según la medida de su fe. Eso es amor propio. No puedo amar al prójimo si no empiezo por amarme a mí mismo, amar al prójimo como a ti mismo. Y hace un momento, en la clase anterior, le quise decir acerca de Juan 3:16, primera de Juan 3:16, si alguien tiene el versículo a la mano, primera de Juan 3:16, si alguien me lo puede decir, se dará cuenta la definición de amor que tiene Dios. ¿Se acuerda el verso? Espada bíblica le llamaban en mis tiempos. No sé si en su país se llama igual, pero el amor no es una cuestión solamente de hacer algo por la persona. Eso nos han enseñado todo el tiempo. El amor hace algo por el bienestar de la persona amada. Primera de Corintios 13. Sí, mi hermano y mi hermana, pero el amor de Primera de Corintios 13 está parcializado, porque no es solo hacer cosas, también es dejar de hacer cosas por el amor de una persona. ¿Alguien lo tiene? Primera de Juan 3:16. Adelante, Carla. Veo que has desconectado tu micro. Adelante. Primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los demás. Excelente. ¿Y qué significa poner la vida? Aprovechándote allí, Carla, ¿qué significa para ti poner la vida? Para mí es ponerme también en el lugar del otro. Ok. Es no permitir que me abusen, pero Ajá. tampoco yo abandonar al que está en mal pie, por decirlo así, con una Ok, mala... ok. Es ponerme a entender, no solo juzgarlo y decirle nada más, sino que decirle, ponerme también, ver la raíz, por qué él está actuando así, pero tampoco soportar que me abusen, ni me dañen. De hecho, poner Ponerme en la el vida lugar no del es, otro.
Excelente, Carla, gracias. Perdóname, te interrumpí. Sí, no, está bien. Morirse, ojo con esto. El que uno ponga la vida por su hermano no significa que tenga que morirse, tenga que anularse. Imagínense que yo doy la vida por mi esposa y me anulo yo para que ella crezca y me tiro al piso para que ella pase por encima de mí, porque eso es sacrificio, me tengo que sacrificar por ella. Y al final ella se va con otro, porque yo no le di vida, lo que hice fue morirme, que es diferente. Jesucristo no fue muerto. Él entregó su vida. Es diferente. ¿Y qué vida entregó? Esa es la clave de ese versículo. El amor es dar vida, no es dar muerte. Y dar vida significa despertar el interés a la otra persona por tu presencia. Es hacer que la otra persona se sienta bien estando contigo. No es hacer que la otra persona diga, uy, ahí viene mi esposo, uy, ahí viene mi esposa del trabajo, ya no lo soporto, ¿por qué no sé? ¿Por qué ha venido tan temprano? Debería haberse ido más tiempo. Eso no es dar vida, eso es morirse, eso es vivir dentro de estos mitos. Y dentro, aprovechando que estamos hablando de los mitos, no me ha tocado ingresar aquí, pero yo pondría, la próxima creo que voy a poner, mitos del amor romántico. Mitos del amor incluso, permítame con mucho respeto decirlo, mitos del amor evangélico, que habla de sacrificio, que habla de negarse, que habla de arruinar su vida, y eso no quería Dios. Pablo, cuando escribe 1 Corintios 13, habla de 8 características de lo que el amor es y hace, y 8 características de lo que el amor no es ni hace. El amor es acción, no es que te amo y punto. En una ocasión le dije a mi esposa, no te necesito para vivir, pero prefiero vivir el resto de mis días contigo. El amor no es necesidad de la otra persona, es elección de la otra persona. La voluntad de Dios es que apliquemos nuestra elección de acuerdo a sus principios y no que nos anulemos. Por eso es importante que cuando tú mencionabas, Jorge, y permíteme, y gracias por haber compartido esto, me has permitido dar esta lección, porque cuando ella no sabe cómo amarse, es porque no hemos enseñado eso. Cuando no sabe cómo respetarse, es porque no le han enseñado eso tampoco, ni en su familia de origen, ni en ella misma, porque si le hubieran enseñado, no estuviera con una persona así. Esa es la evidencia de que no le enseñaron o de que no lo aprendió. Probablemente también en su familia de origen haya habido esa dinámica conflictiva en la relación de pareja. Y por eso lo único que tiene son los recursos que tiene para interactuar y seguir adelante con la misma forma de hacerlo. Entonces, el amor se da a conocer a través de lo que uno hace por el otro. Poner la vida por nuestros hermanos no significa que usted se muera, significa que pone lo que está vivo en usted. ¿Y qué cosa está vivo? Su alegría, su entusiasmo, su potencial, su desarrollo. ¿Qué cosas qué cosas vivas tiene usted en su vida? Suena un poco extraño, pero espero estarme haciendo entender, espero ser claro. No estoy diciendo con esto que usted tiene que seguir creciendo y se olvide de su mujer o de su hombre. No, 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 no. Esto tiene que ver con Génesis. Fructificad y multiplicaos. En otras palabras, dar el mejor fruto de usted y reproducirlo en su pareja. Por eso es fructificad y multiplicaos. Dar lo mejor y reproducirlo. Eso es un trabajo en equipo. Eso es la voluntad de Dios. Eso es lo que yo creo, Jorge, a través de esa pareja, en todas las parejas con las que trabajes, es lo que se debe de destacar. A veces queremos hablar tanto a los matrimonios que tienen que amarse, tienen que amarse, tienen que hacer cosas, tienen que hacer cosas, tienen que hacer cosas, y no, también es dejar de hacer cosas. También es amarse a sí mismo. También es aprender a elegirse mutuamente. El amor es la libertad de elegir y ser elegido. Es la libertad de elegir y ser elegido. Yo no le puedo obligar a mi esposa que me ame solo porque está casada conmigo. No, enamorar significa despertar amor. Y para despertar amor necesito necesariamente hacer cosas o dejar de hacer cosas que despierten el interés y la atracción de mi pareja por mí. Como dirían acá en mi país, por este pechito.
porque si este pechito no hace eso, otro pechito lo hará. Y a eso no me conviene. No me conviene que mi esposa le despierte el interés otro pechito, sino este propio que tiene al lado suyo. Por eso le dije, no te necesito para vivir, pero prefiero vivir el resto de mis días contigo, porque es mi elección, porque me gusta, disfruto con ella. No se imaginan, los dos somos, gracias a Dios, un buen equipo en este trabajo, porque ministerialmente hemos recorrido muchos lugares trabajando estos temas, porque el error que hemos cometido muchas veces es simplemente darle de todo a la esposa y encima cuando hay esposas o esposos que viven bajo la categoría del nunca satisfecho, uy, no se imagina, mi hermano. Son como los zancudos que vienen a picar, ¿no es cierto? Los mosquitos que vienen a picar, a sacar sangre y luego cuando ya le espanta se va corriendo, se va volando. Son esas parejas en las que tú le dices, o que tu pareja te dice, quiero que me escuches, quiero que me hables, quiero que me ames, que me abraces, que me des, y todo es el queme. Y tú lo das y no están satisfechos. Pero cuando tú le pides, amor, ahora quiero que tú me escuches, no, no tengo tiempo, anda a buscar al pastor. Yo no te voy a escuchar, ¿no? ¿Yo qué te voy a decir? Yo no sé qué te voy a decir, mejor busca a tus amigas o busca a tus amigos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Así que gracias, Jorge, por esto. Me desvié un poquito y perdónenme, esto no estaba dentro de este tema, pero espero que esta perlita les llegue a ustedes también para poderlo trabajar. Tiene que ver, de hecho, con este tema de la violencia, lo contrario, que es la próxima sesión, el capítulo 5, vamos a trabajar ya la intervención de cómo debemos abordar estos temas. Ahorita estamos viendo el contexto para saber de qué manera podemos ayudar a las personas. Bueno, veamos los últimos 3 mitos. Estoy de acuerdo que a las mujeres no se les debe golpear. Amén. Pero lo que ocurre en casas ajenas no es asunto de nadie, ¿no? Lo que les decía hace un rato, los trapitos sucios se lavan en casa. No, 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 mi hermano. Como lo decía alguien, no recuerdo quién, Juana creo que decía, hay que denunciar. Y denunciar no significa hacer público a todos. No, 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 no. Hay que hablar. El pastor es el primero que debería ir a la casa de esa hermana o ese hermano para abordar el tema. ¿Qué pasa, mi hermano? Recuerdo una vez que visitaba una familia. Escuché gritos y decía, uy, qué raro, ¿por qué están los vecinos gritando? Mientras llegaba a la casa de estos hermanos, y yo iba caminando. Y total que cuando me voy acercando a la casa me doy cuenta que los gritos no eran del vecino, eran de la casa que yo iba a visitar. Y cuando toco el timbre, sale el hermano y todos los gritos que habían cesaron. Y el hermano dice, hola, mi hermano César, ya está aquí, pase, por favor, aquí estábamos esperándolo a usted, estábamos ya preparando todas las cosas. Esposita, ya vino el hermano César, ven para saludar. Hijos, por favor, bajen, ya vino el hermano César. Y yo le dije, hermano, ¿han estado discutiendo? No, 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 pastor, era un inconveniente nomás, pero no, ya lo hemos superado. Amén, hermano. En una ocasión, cuando él fue a consulta, al consultorio, a conversar conmigo sobre un tema de violencia, yo le dije a él, me acuerdo, ¿te recuerdas cuando me invitaste a tu casa? Sí, claro que sí, me acuerdo. ¿Y te acuerdas que yo te pregunté si habían estado discutiendo y me dijiste que no? Me dijo, sí, sí, de verdad que sí. Bueno, sí estábamos discutiendo, pero luego nos calmamos. Yo le dije, cuando yo toqué el timbre, ¿dónde se fue toda esa ira que tenías? Y se quedó pensando y me dice, entonces eso significa que tienes la capacidad de cambiarlo. Aun cuando estás enojado y airado porque no están saliendo las cosas como quieres, al toque de un timbre, puedes cambiarlo. Se te puede apagar todo, te puede bajar todo. Entonces sí se puede, mi hermano. Sí se puede manejar estas tensiones emocionales, porque con eso tiene que ver, con la tensión emocional. Lo vamos a ver también. Si las mujeres no se dejaran, los hombres no seguirían pegándoles. Tampoco podemos apagar el fuego tirándole más fuego. Para eso es importante comprender los 3 tipos de respuestas que existen. Las respuestas agresivas, que hemos hablado todo este tiempo, todo este curso habla de las respuestas agresivas, me refiero al tema pasado, de la sesión pasada, pero también las respuestas pasivas, aquellos que no dicen nada, que se quedan callados, pero van acumulando. Ni agresivo ni pasivo. El centro, el término medio, son las respuestas asertivas, se les llama. Y para las respuestas asertivas implica que yo defiendo mi derecho sin ofender el derecho de los demás. En la agresión, defiendo mi derecho y no me importan los derechos de los demás. En la pasividad,
defiendo el derecho de los demás y no me importan mis propios derechos. Pero en la asertividad defiendo mis derechos sin ofender los derechos de los demás. Eso es clave. Y el último mito, la violencia entre esposos es un problema de los pobres y sin educación. Falso, mi hermano. Yo conocí a una parejita que tenían estos problemas y eran tan pobres y tan pobres que lo único que tenían eran dinero. Y lo tenían en grandes cantidades. Y discutían, es que esto no tiene que ver con el tema de educación o de pobreza solamente. ¿Influye? Sí que influye, pero no necesariamente es así como lo escribe Eva. Claro que sí, no necesariamente es así. Veamos cómo empieza entonces este tema de la violencia. ¿Se recuerdan esta frase que dijimos hace un rato? La iniciación de la violencia se relaciona con ciertas actitudes y creencias respecto a la misma. Es que se lo merece. Es que ella lo buscó, pues, o él lo buscó. Es que no me hace caso, hermano. Yo le he dicho varias veces, ¿por qué? Como me decía alguien una vez, ¿por qué deja ¿por qué deja los cajones abiertos? Esto de los cajones fue tremendo. La esposa todo el tiempo dejaba los cajones abiertos. Y cada vez que él pasaba por ese lugar, ¡pum! Se golpeaba el dedo meñique del pie, izquierdo todavía encima. Y renegaba y ya quería divorciarse porque ella dejaba los cajones abiertos. Hasta que con el tiempo aprendió a cerrar los cajones. Pero no ella, sino él. Él aprendió que su esposa le era difícil cambiar una rutina de su infancia, porque cuando él fue a visitar a la suegra, todos los cajones estaban abiertos y dijo, ahí recibió la revelación divina. Ya, por eso mi esposa es así, pues. Y en vez de cambiar a la esposa, cambió él. Se adaptó. Es que para poder lograr trabajo en equipo, debemos cumplir con dos cosas importantes: aceptación y adaptación. Acepto a mi pareja como es y me adapto, siempre y cuando no esté siendo violenta conmigo. La acepto como es y me adapto a la condición que tiene. Porque si no, mi actitud y mi creencia sobre la violencia me puede llevar a este drama. ¿Cómo es el proceso? Ahí está. Las actitudes despreciativas y el desprecio es uno de los 4 jinetes. ¿Le hablé acerca de los jinetes? No. Los 4 jinetes del Apocalipsis, del matrimonio, búsquenlo por favor. Escríbalo, así se llama, 4 jinetes del Apocalipsis del matrimonio de John Gottman. Uno de esos jinetes se llama el desprecio. Son 4 actitudes que hacen que cualquier matrimonio se vaya a la ruina. Así es que búsquenlo, estudienlo, porque es muy, muy buen principio para trabajar. Y este es uno de esos 4 jinetes, el desprecio, el más doloroso, el más difícil de tratar. Despreciar tiene que ver con menospreciar a las personas, es decir, con desestimar o considerar indigno de aprecio. Vas a saber tú. ¿Qué quieres tú si ni siquiera has ido a la universidad, ¿no? ¿O qué me vas a decir tú? Mira, yo he estudiado la Biblia, tengo mis 4 años de teología. ¿Tú me vas a decir a mí cómo se debe hacer las cosas? Dicen algunos, ¿no? O algunas también. Mira, recuerdo una pareja, militares ellos, de la Marina. Entraron a trabajar, fueron avanzando en su rango hasta que él decide quedarse en ese rango y ella continúa estudiando. Al final, ¿cómo es? Eva, sí es, así se llama, 4 jinetes del Apocalipsis en el matrimonio, perdóname, 4 jinetes del Apocalipsis en el matrimonio. Y el autor se llama John Gottman, Gottman, ¿no? John Gottman. Entonces, les decía de estos dos, ¿no? Entonces, ella comenzó a crecer al punto de que él terminó siendo un subordinado de ella jerárquicamente en la Marina, que era donde los dos trabajaban. Y no se imaginan los conflictos que había. Y ella era la que venía a decirle, pero ¿tú qué me hablas si ni siquiera estudiaste? ¿Tú qué me vienes a decir a mí si ganas la mitad de lo que yo gano? Estas actitudes despreciativas lastiman el corazón de las personas y eso también es violencia. Solo que el ataque se vuelve más hostil cuando somos despreciativos, lo que hace que aumente el conflicto.
Y esto lleva a una sensación de cansancio, ya de hartazgo, ya no soporto más. ¿Qué cosas incluyen? El uso de sarcasmo, el tener escepticismo. ¿Qué vas a hacer tú? Yo no te creo. No te creo. ¿Estás yendo al psicólogo? Dices, no, sí, pues sí, a ver si te ayuda, ¿no? Porque yo no te creo. Eso ándalo, háblalo con tu psicólogo. A mí no me vengas a decir esas cosas, porque no te creo. Cuidado. Lanzar insultos, obviamente, ¿no? Los gestos de disgusto, esos que levantan la ceja o ponen el frunce en el ceño, son totalmente indiferentes, tú les hablas y no te contestan. Las burlas, cuidado con los hijos, hay que entender la diferencia entre la broma y la burla. En la broma, todos nos reímos del chiste. En la burla, todos se ríen de una persona. La diferencia es abismal. O nos reímos todos o no hay broma. Es una burla y una burla es una ofensa. En la burla todos se ríen de uno, en la broma todos se ríen del chiste. Tener un humor hostil también, ¿no? El humor hostil son esa clase de comentarios, comentarios con un insulto encubierto. No son de los que dicen, estás gordita, amor, ¿no? O esa pancita de mi esposito, no, sino a las que lo dicen con burla o con lástima o con desprecio, ¿no? Tremenda gorda que estás, ¿no? Anda a bañarte, oye, ¿cómo sigues así, no? O pareces un chancho o pareces una chancha. Bueno, antes de casarme, mi esposa me conoció como galán. Después de casado, mi esposa me convirtió en un galón. Bueno, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Esa es una broma. Pasé de galán a galón. La burla y el desprecio hace que las personas se lastimen mutuamente. Lo que hace es que rebajen a la persona. En el perfil de víctima vamos a ver, victimario, vamos a ver cómo hacen que eso se normalice incluso. Y se normaliza la violencia desde la broma, ¿no? Los esposos que pasan al costado de la esposa y le dan su golpecito, ¿no? A veces en las nalgas o a veces en el cabello, o esposas que acarician el cabello del esposo y mientras le van acariciando, ¡pum!, terminan jalándole el pelo. A modo de broma. O de empujones. Fuera de acá. O déjame tranquila. A modo de broma, pero termina en una ofensa. En esa condición inicia la violencia y no nos damos cuenta. Para ello es importante que podamos comprender que el ser humano no es solamente un ser biológico lleno de lleno de huesos y lleno de pellejo. Es un ser que se enferma físicamente, pero también es afectado emocionalmente. Tiene sentimientos de malestar y tiene sentimientos de bienestar y malestar, pero también interactúa con la gente. De ahí que la Organización Mundial de la Salud habla de que la salud es definida como un estado de bienestar integral, tanto a nivel físico como psicológico y de interacción social. Eso es la naturaleza humana, lo que nos conecta entre humanos. Pero nosotros, creyentes, con Cristo en nuestras vidas, también se convierte en un ser espiritual, en una naturaleza que nos conecta con Dios y con su divinidad, en un espacio de nuestras vidas que nos hace trascender. Probablemente usted se olvide de mi cara o se olvide de mi nombre o se olvide de quién he sido yo, pero nunca se olvidará de lo que en algún momento yo le hice sentir a usted con esta clase o con las clases anteriores. Y ese sentir lo recibió usted porque a través de lo que yo expliqué, a través de lo que yo compartí, lo que hice fue trascender mis conocimientos y mis experiencias hacia sus oídos. ¿Me estoy dejando entender? Y no por vanagloria, ¿eh?
porque olvídeme si quiere, pero lo que estoy enseñándole probablemente no lo olvide y puede ayudarle para compartir a otros. Entonces, cuando usted enseñe esto a otras personas, sin querer queriendo, ¿no es cierto? Como dice la filosofía del Chavo del Ocho, yo estaría yendo a ese lugar. Lo que yo he compartido lo estaría compartiendo usted con otros y sin querer estaría dando lo mismo que usted aprendió. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, busca hombres fieles, ¿no? A quienes puedas tú compartir y que ellos puedan compartir con otros aquello que recibiste de mí. Pero necesitamos hacerlo integralmente. Por tanto, esa persona que fue lastimada no solamente siente cosas en su vida personal o emocional. En algunos casos, cuando esa persona no habla sobre lo que siente, su cuerpo queda enfermo. Enfermedades psicosomáticas como, o enfermedades derivadas del estrés, como por ejemplo, la gastritis, ¿no? El colon irritable, ¿no? Las taquicardias, ¿no? Siguen siendo enfermedades producto de emociones reprimidas o no manifestadas. Entonces, miren cómo todo el ser integral se ve afectado por el desprecio de la persona. Enferma emocionalmente, enferma físicamente, enferma en sus interacciones. ¿Por qué? Porque la persona ya no comparte con nadie. Se queda encerrado en casa, ya no quiere salir, no tiene ganas de salir, porque obviamente se siente lastimada y espiritualmente enfriada. ¿Cuáles son algunas consecuencias de todo esto y cómo se va instalando esto? Las primeras reacciones de las víctimas que hacen que se oculten los propios síntomas. Miren, con lo primero que empieza, 3 cositas. Sentimientos de humillación, me siento mal por la forma en que me trata, pero no digo nada porque me da vergüenza. ¿Recuerdan a Adán que se esconde? Porque tiene vergüenza, pero a la vez tiene preocupación y miedo. ¿Se acuerdan de Adán cuando le escucha la voz de Dios y dice, tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí? Esos 3 casos también ocurren en una persona que está siendo víctima de violencia y por eso oculta los propios síntomas. Miren, hermanos, cuando una mujer o un hombre viene a tu consulta diciéndome mi esposo o mi esposa me maltrata, es porque ya pasó hace mucho tiempo, no está en este periodo. Porque en este primer periodo ellos ocultan esto, porque no saben qué está pasando. Tienen miedo de decirlo y lo peor, tienen vergüenza de compartirlo. Nadie va a decir, oye, mi mujer me pega o mi marido me golpea o sabes qué, mi marido me insulta. Nadie lo dice, mi hermano. Y sabe, a veces tenemos que hacer uso del recurso de Pablo cuando dijo, esas cosas que pasaron en el Antiguo Testamento fue para que nosotros ahora podamos aprender de ese pasado, podamos conocer de eso que ocurrió. Por eso, el compartir historias, miren, ustedes han escuchado muchas de las experiencias que yo he tenido en consulta y se las comparto no para que usted sepa ni chismosearle lo que pasa en mi consultorio, no, es para que usted sepa identificarse con esos casos, con esos testimonios, y de esa forma haya apertura en usted para compartir. Por tanto, cuando usted comparte con su iglesia, con su comunidad, hay que tener también esa misma apertura para que las personas sepan que hay posibilidades de cambio y que se puede. No todo hombre violento o todo hombre o mujer violenta o agresiva tiene que quedarse así o no va a cambiar. También puede cambiar. Veo tu mano levantada, Carla. Adelante, por favor. ¿Se escucha? Bien. Perfecto. Sí, estoy atenta escuchando y me llama la atención algo. Las personas que sufren violencia ocultan lo que viven o lo que están experimentando en caso de agresión, insulto, o porque específicamente son víctimas de lo que padecen. ¿Tiene que ser solamente por vergüenza o pudieran haber muchas causas? Porque ya vimos el tema de los mitos, que es una realidad el tema de los mitos, pero debe de haber algo más que impide, porque yo lo miro desde acá,
lo digo por mi hermana, las dos fuimos criadas en el mismo sistema de vida familiar, pero las dos somos completamente diferentes. Entonces, de pronto a mí me cuesta entender que sea la causa o el patrón familiar o que sea por el exceso de intimidación, porque yo lo cuestiono en el sentido de que no es una mujer minusválida, es una mujer preparada, capacitada. Entonces, de pronto yo llevo años tratando de tener esa respuesta. También lo puse mucha atención a la hermana que es de Chile porque como bien lo pusieron, lo dijeron, no pude hablar en delante porque no era el momento. Pero yo hice esa consulta en una oportunidad que ella llegó a mi casa, llamé a Carabinero, y Carabinero en mi mesa de mi casa dijo que la única persona, por lo menos aquí en Chile, que puede ir a tribunales era ella, a hacer la denuncia. Yo me di el trabajo de ir a Tribunal de Justicia y me dijeron que yo no podía a menos que el hombre me haya a mí golpeado o me haya dejado alguna marca, porque no sirve la amenaza de muerte, no sirven los gritos, tiene que haber una evidencia física. Ya, así funciona en Chile. Entonces, en ese momento fue como que yo tomé la decisión de no recibirla más en mi casa, porque ella arrastraba todo su conflicto, su problema, y es una cadena de años. Entonces, de pronto ahora yo escucho todo esto y me siguen haciendo la misma pregunta, porque en el caso de ella no es la vergüenza, no es el tema de que no pueda trabajar, no pasa por un tema de que sea excesivamente intimidada. Entonces, yo a esta altura de la vida como que la solté, entendiendo también el riesgo que tiene, pero eso a mí me hizo mal, ¿ya? Yo vi que a ella no le afecta, ella siguió con su vida normal, pero yo pasé un periodo de, no sé, pues 2 años que me costó mucho reencontrarme con mi propia vida al ver la situación de ella, ¿ya? Entonces, yo por lo menos necesito esa respuesta de saber, debe de haber algo más, porque yo he tratado de fuera de encontrar una respuesta, de como de tirarle un salvavidas así que no se note, pero no logro dar con esa respuesta aparte de las que ahora usted menciona, o sea, no es un mito, no es vergüenza, no es excesiva intimidación. Yo llego a la conclusión personal que debe de haber algún problema mental. No sé si será así, me gustaría que me lo aclarara, por favor. Excelente, Carla. Gracias por compartir todo esto y gracias por la apertura que tienes. Yo te diría, hay parejas que el aprendizaje de las condiciones que vive le ha llevado a cambiar el amor por la dependencia. Entonces ahí ya no tiene que ver, el victimario no tiene nada que ver de esto. Es una cuestión individual y personal. Aprendió a depender continuamente de esa violencia, porque tal vez está recibiendo alguna ganancia personal. No me refiero a ganancia económica o algún otro tipo de ganancia, sino simbólicamente una ganancia, atención, simbólicamente una ganancia, de repente el cariño que viene después del arrepentimiento de la persona que agredió, o de repente el saberse escuchada por parte de aquellos que le escuchan alguna vez, que de alguna forma recibe el cariño y el afecto que no recibe con el marido. Entonces, detrás de ese comportamiento hay una ganancia que sería muy buen tema de análisis para poder de alguna manera identificar qué es lo que está pasando. A veces, ciertamente, como muy bien lo has dicho tú, Carla, no tiene que ver con que sea humillada o que sienta vergüenza o preocupación y miedo. Ese es en este caso, pero a veces tal vez ella misma no es que lo busque, pero lo acepta porque es lo único que ha aprendido, con lo que ha aprendido a convivir. Tal vez no lo cuenta y no lo comparte, pero de repente son otras preocupaciones que puede estar teniendo ella en función de lo que, de las ganancias que recibe. No sé si me dejo entender, Carla, ¿no? Del hecho de que esté recibiendo ganancia emocional de todos estos problemas o conflictos que vive. Sí, no, yo por lo menos al escucharlo ahora apunto en 2 cosas que lo anoté aquí. Una puede ser la dependencia porque se acostumbró,
Lo otro, que lo acepta y lo justifica. Ganancia no tiene ganancia. Porque Bueno, aceptarlo y justificarlo es una sí, ganancia. ya, en ese sentido. Es una Ajá. ganancia en aceptarlo y Y justificarlo. justificarlo. ¿Por qué? Y lo Porque de esa justifica. forma lo que ella misma permite o se permite es que esa condición prosiga. Algo más está recibiendo de ello, algo más. En algunos casos he visto gente que permite esa violencia para que sus hijos no sufran sin un padre, o Sí, por para ahí que, también puede ser. o porque, permíteme, con mucho respeto lo digo, no por tu hermana, pero he tratado casos en las que prefieren que pase eso porque después en la reconciliación viven lo que durante todo ese tiempo de violencia no han vivido. Porque esa persona se vuelve tierna, amable, es una persona que se provee a sí mismo, se vuelve mucho más, porque ya explotó, pues ya sacó todo su contenido, ya la hirió lastimosamente y después en esa luna de miel comienza a arrepentirse y comienza a darle todo. Entonces suele pasar también. Habría que evaluar un poco más sobre eso. Creo que esta clase y la próxima, porque nos toca a la Gracias. mitad de este tema, vamos a poder evaluar un poquito más sobre eso, Carla. ¿Ok? Y una de las cosas que suele pasar en las personas que son víctimas termina justamente, aprovecho lo que mencionas tú, Carla, en ese sentimiento de confusión, en ese sentimiento de culpa. No lo puedo dejar porque ¿qué pasa con mis hijos? ¿O qué le voy a explicar a mis hijos? Yo soy cristiana, me decía una en una ocasión. ¿Cómo lo voy a dejar? Si yo como cristiana yo sé que no puedo divorciarme, yo no quiero divorciarme. ¿Qué le voy a decir a mi hijo cuando pase eso? Entonces, esas condiciones también hace que la persona tenga dificultad para reconocerse como víctima. Y ahí viene lo que tú mencionabas, Carla, de no verse como víctima. Yo no me veo como víctima, pero me duele, pero me lastima, pero no lo puedo dejar. Pierden el control de sí mismos. Entonces, a eso se le añade lo que se llama una coraza de enamoramiento, una coraza de, pero todavía lo amo, o pero todavía la amo, no la puedo dejar, ¿qué va a ser de su vida? Yo soy quien sustenta las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Son finalmente un malestar crónico a lo que la persona en muchas ocasiones hasta se acostumbran. Se acostumbran, justifican la permanencia en el ciclo de la violencia. Mira usted, miran cómo van, ¿eh? Ocultan los síntomas, no se reconoce como víctima y encima la justifican por el malestar emocional crónico, por la percepción de pérdida de control, ya no puedo hacer más, o sea, ya pues esta es la vida que me tocó, además, ¿para qué te metes? Tú no estás viviendo lo que yo vivo y cosas así, ¿no? Y el temor a que lastimosamente eso también sucede en la iglesia y en muchos consultorios psicológicos también. No tengo que decir que los psicólogos son perfectos, no lo somos. Pero la segunda victimización es decir, pero ¿por qué haces eso? Pero no te das cuenta de lo que él te está haciendo. O sea, piensa un poquito en tus hijos, en ti, y a veces nos da impotencia. Y por eso terminamos diciéndole, sal de ese lugar y se siente doblemente víctima. Uno, por lo que el marido le hace, y dos, porque el consejero pues la termina juzgando y criticando de por qué sigue en un lugar donde la lastiman. Todo eso como consecuencia dentro de esta victimización en términos de violencia. Creo que vamos a avanzar hasta ahí. Vamos a dejarlo aquí, lo que hemos venido haciendo para poder preparar lo que viene después, no se nos corte, en la siguiente sesión vamos a continuar con lo que viene después. Hasta aquí, ¿alguna inquietud, pregunta, comentario? No sé si Carla he respondido a tu inquietud o por lo menos he aclarado algo más, pero espero que te haya ayudado lo que he mencionado, ¿sí? Sí, me ayudó bastante. Lo ideal sería, por ejemplo, ahora en la continuación que viene de este mismo tema, por lo menos para mí, eh, es cuál sería como la posición de uno, porque yo igual el hecho de como de separarme de su realidad, igual yo temo la consecuencia que esto pudiera pasar en algún momento, porque esto lleva muchos años, pero ella misma se ha aislado también de cierta forma, toma distancia en la realidad que vive, ¿ya? Eh, y cuesta igual retomar el tema por lo mismo, por la realidad que uno ya sabe
de lo que ella enfrenta. Y también yo noto igual, no solamente en el sistema o en lo que nos rodea de forma familiar o lo que nos rodea de forma en la iglesia, porque mi mamá falleció hace muchos años y también esa es la causa, a lo mejor que ella lo soporta, lo vive. Y mi padre, una persona, como bien lo menciona usted, un hombre pasivo que no opina ni pregunta, aun cuando él lo sabe. Entonces son igual dos factores súper importantes que influyen. Buen Y las punto. dos tenemos una personalidad completamente diferente en nuestra realidad de relacionarnos y todo. Entonces, eso igual a mí me gustaría como poder recibir esa herramienta, o sea, cuál sería como nuestra posición, porque dentro de todo esto que uno lo vive tan de cerca, igual se pierde, porque en algún momento uno asistió de ayuda, pero llegó un momento en que esto pasó a mayores. Pues él llegó aquí a mi casa a insultarla, patear mi puerta y yo tuve que echarle Wow. carabinero, le dije no venga más con su Claro, problema claro. porque ella se hizo una costumbre que después ya vuelve a la realidad que vive. Entonces eso sí me gustaría poder tener una respuesta. Gracias, Carla. Solamente déjame decirte algo. Por ese motivo es que un psicólogo o un consejero no puede tratar a un familiar. Se necesita derivar. Por esa causa que tú has mencionado, Carla. Y gracias por aperturar este tema. Por esa causa es que es importante el consejo máximo que le podemos dar a una persona cercana a nosotros que está sufriendo esto, es que busque ayuda profesional. Lo máximo que podemos hacer es motivarla, impulsarla y hasta empujarla a que busque ayuda profesional. No se involucre. Lo digo una vez más y con mucho respeto, Carla. No se involucre. Porque duele. A eso le llamamos el estrés crónico del cuidador. El estrés del cuidador implica que la persona que cuida a alguien sufre tan igual que ese alguien a quien cuida. Entonces está sufriendo de estrés del cuidador, Carla, porque duele tener a alguien así y te sientes impotente de poder hacer algo. ¿Sabes? En una ocasión, perdóneme, me estoy pasando el tiempo. Unos minutos nada más, por favor. Una ocasión, creo que lo compartí la primera sesión. Yo tengo un niño, un hijito, a quien amo muchísimo, que vino y lo conocí a los 3 años de edad. Es adoptado. Y la conducta con la que él vino fue terriblemente dramática, al punto de que tuvimos que seguir o buscar supervisión continua por parte de una psicóloga del Estado que venía a verlo cada vez que habían algunas condiciones. Bueno, venían a hacer la revisión y chequeo y todo eso, ¿no? Entonces yo le decía a la psicóloga, le decía, no entiendo por qué mi hijito no me puede, no puedo atenderlo si yo sé de técnicas de crianza, yo enseño estos temas, yo trabajo, soy psicólogo especialista en pareja y familia y no puedo controlar a mi hijito. Y entonces ella me dijo una pregunta que me dejó clavado en el cerebro. Me dijo, ¿usted quiere ser el padre de su hijo o usted quiere ser el psicólogo de su hijo? Y me quedé pensando, ¿quiero ser el padre o el psicólogo? La carrera que llevo es mi profesión, es una herramienta de mi trabajo, pero mi labor y mi rol para con él no es trabajar, es atenderlo como padre, y como padre uno se puede frustrar. Y permíteme, Carla, con mucho respeto, como hermano, uno se puede frustrar. Uno tiene el derecho y la libertad de sentirse mal. No está mal sentirse mal. No está mal. Y eso también es otra creencia. No puedes sentirte mal. Tienes que hacer algo. Eres la hermana. Y no sé si es tu hermana menor o mayor, pero tienes que hacer algo. Y eso termina generando dolor emocional a uno mismo. Nos involucramos demasiado. Entonces, ahí es un poquito lo que tenemos que ir cortando, tal vez. No es un tanto de ayudarla a ella para que haga algo, sino ayudarse a sí misma para que esto no siga dañándote, Carla. Te agradezco por haber aperturado este tema y creo que es importantísimo lo que tú has mencionado, porque ciertamente para algunos incluso la violencia les funciona. Y bien hiciste cuando dijiste, bueno, acá a casa no vienes con tus problemas, viene a visitarme si quiere, hablamos de mamá, hablamos de otras cosas, pero de ese tema no hablamos porque ya sabes qué tienes que hacer. Eso también es la solución.
Eso también es una buena solución. Ya tú sabes qué hacer. Ya te di el número de alguna persona que te pueda atender o ya te dije a quién buscar, pero yo no te puedo seguir atendiendo en ese sentido. Así que vamos a dejarlo aquí, mis hermanos. Gracias una vez más por su participación. Ustedes son los que están enriqueciendo todas estas clases de verdad con los temas que ustedes preguntan y de paso me ayudan a seguir explorando más respuestas, ¿eh? Así es que muchas bendiciones a ustedes. No sé si hay algo que